Imagínense una prueba que le permita a usted saber, con 3 gotitas de sangre, a qué enfermedades está predispuesto usted. Interesante, ¿verdad? ¿Qué permitiría esto? La posibilidad de prevención, sin duda esa es la clave. Bueno, para hablar de una prueba de predisposición genética, estamos con la doctora Claudia Iannoli. Ella es doctora de Suiza Lab. Doctora Iannoli, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Esto parece de ciencia ficción. ¿Qué están haciendo ustedes? Una prueba de predisposición genética. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, es una prueba que con 3 gotas de sangre podemos ver la predisposición genética de cada persona hacia 25 enfermedades completamente diferentes. ¿Qué es lo que se hace? Se agarra el ADN de una persona y se le compara con alguien que sí ha tenido esa enfermedad y se ve el porcentaje que tiene esa persona de presentar esa enfermedad en el futuro. Se puede hacer esa prueba a un niño que recién nace o a una persona ya mayor. Eso se hace una sola vez en la vida y ese resultado nos va a determinar qué porcentaje tenemos, altos, medianos, bajos, de presentar esa enfermedad. Interesante. ¿La comparación se hace con un solo paciente que tenga esa enfermedad o la base de datos tiene que ser mucho más amplia? No, la base de datos es muy amplia. Claro, eso lo quería preguntar. Muy amplia, pero sí hay que tener en cuenta que hay factores externos que también influyen sobre eso. Sin duda. O sea, si yo tengo una alta predisposición genética hacia una enfermedad, por ejemplo el colon, un cáncer de colon, pero el entorno, mis factores externos, o sea, son pequeños, entonces yo tengo si mis factores exógenos tienen una gran posibilidad de que yo tenga este cáncer de colon, yo tengo control sobre mis factores externos y puedo más o menos controlar si voy a tener esa enfermedad o no. Es interesante la precisión que hace, doctora, porque no es que esta prueba diga, usted va a tener tales enfermedades. No, para nada. Ese no es el sistema, sino que te dice, hay predisposición a estas enfermedades, cuídate de ellas, controlando lo externo. Así es, porque yo sí tengo control sobre mis factores externos, pero no mis factores endógenos, ¿no? Si yo tengo una predisposición muy alta, pero tengo un gran control sobre mis factores externos, yo puedo controlar mis factores externos para no presentar esa enfermedad. Ahora, enfermedades, como usted ha señalado, de todo tipo. Sí. Hay desde obesidad, migraña, por ejemplo. Eso me parece increíble, que además es muy común, la migraña. Esto vinculado, por supuesto, al estrés de estas épocas. Y también cáncer de vejiga, mama, próstata. ¿Por qué han encontrado una prueba que tiene capacidad para detectar la posibilidad o la predisposición de estas enfermedades? Bueno, porque realmente se buscaba en el medio científico esa prueba, ¿no? Y al poder hacer un estudio del ADN de cada persona que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿no? El genotipo del ADN se hereda de los padres y eso no podemos hacer nada. Ahí está. No, si yo tengo una gran predisposición genética a tener cáncer de mama, pero mis factores externos dicen de que hay una alta predisposición en la población de que yo puedo controlar mis factores externos, entonces yo tengo una predisposición alta, pero también tengo un control alto sobre esa enfermedad y yo puedo controlar mucho más y de repente no voy a presentar la enfermedad. Ahora, doctora, habrá algunos que dirán, no, yo no quiero saber, ¿no es cierto?, hacia dónde pueden ir mis enfermedades. ¿Es una lógica correcta? No, porque esa es la política del avestruz, ¿no? Eso no es creer en la prevención. Acuérdate de que una enfermedad puede costar muchísimo, pero esto, por más que cueste, quizás tenga un alto costo, yo puedo prevenir esa enfermedad. Entonces, para la salud pública es también algo muy interesante, ¿no? Si yo puedo prevenir una enfermedad que me va a costar un montón de plata, y yo puedo prevenir o tratar de prevenir o decir a esa persona, ¿sabes qué? Tú vas a tener de repente en algún momento cáncer de colon, pero cuídate, no comas comida chatarra, ten cuidado con el estreñimiento y un montón de factores que yo puedo controlar esa enfermedad. Incluso pensaba, si existiera de parte del Estado la obligatoriedad, imaginando, de hacer esta prueba en términos de políticas públicas, sé hacia dónde puedo preparar mis hospitales, mis políticas en salud, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? En civilizaciones que son muy adelantadas, esa prueba es mucho más común que acá. Acá para nosotros la política de la prevención es casi nula, ¿no? La gente recién está empezando a creer en la prevención y eso hace parte de la política de prevención. Doctora, ¿esta es una prueba cara? Es cara, pero no tiene es un valor ínfimo al lado de la posibilidad de tener una enfermedad y del costo de una enfermedad, ¿no? No, del costo, digamos, pecuniario, pero del costo en términos del daño orgánico, por supuesto, ¿no? Claro, en ese sentido lo vemos, en ese sentido de forma personal, ¿no? ¿Son ustedes el único laboratorio que hace esta prueba?
¿En el Perú? Acá en el Perú sí, pero nosotros no la hacemos. La mandamos a Estados Unidos a un laboratorio de genetics. Ellos ahí lo procesan y después de 15 a 20 días nos mandan el resultado. ¿Por qué no se puede hacer en el Perú? Bueno, eso requiere obviamente una infraestructura muy costosa, ¿no? Estamos hablando de ingeniería genética, de estudiar ADN, de estudiar cromosomas, ¿no? Entonces, obviamente es muy costosa. Yo me imagino y estoy segurísima que una vez que esa prueba se vuelva más popular acá, se va a ver la necesidad de implantar ese método acá también. ¿Esta prueba en los países desarrollados se hace comúnmente? ¿La gente se lo hace con normalidad? Es una prueba nueva, sí, realmente es nueva. Bueno, el desarrollo genético en general parece que en sus comienzos, pero son muy prometedores y muy alentadores, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Estas 25 podrían ser mañana 30, 40, 50 enfermedades? Por supuesto, es solamente la punta del iceberg, que vamos a empezar a estudiar mucho más enfermedades. Esas son las más comunes, las que más nos preocupan, ¿no? La degeneración macular. A mí me interesa saber si yo voy a ser ciego a los 60 años o no lo voy a hacer, ¿no? Me interesa saber si yo tengo posibilidad de tener un cáncer. De repente en mi familia no hay, genéticamente no hay mucha posibilidad de un cáncer. Pero si yo me porto muy mal, ¿no? Y hago todas las cosas imposibles para obtener ese cáncer, mi posibilidad es mucho mayor. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Si yo sé a los 10 años que tengo una predisposición al cáncer de pulmón, yo no me acerco a un cigarro, por ejemplo, nunca. O sea, tengo la posibilidad de tener control. Eso es sumamente interesante. Ahora, coméntenos otra cosa. Los factores externos en las enfermedades, ¿qué peso tienen frente a lo que implica o marca el código genético? Depende de cada enfermedad. Ajá. Hay enfermedades que tienen un peso de factores externos muy grande. Entonces ahí tenemos que hacer mucho cuidado con nuestra predisposición genética. Si es muy grande mi predisposición genética, pero es muy grande también los factores externos, yo puedo controlar esa enfermedad. Pero si los factores externos son muy pequeños sobre una enfermedad y casi todo, por ejemplo, un infarto. Por ejemplo, a ver. El infarto tiene factores externos de un 30 a 40%, pero si mi predisposición genética es muy alta, yo tengo poca posibilidad de controlarlo, porque si yo soy una persona que tengo 40 años, pero toda mi familia se ha muerto de infarto y encima tengo poca posibilidad de manejar mis controles externos, yo tengo que hacer mucho más cuidado que si fuera más fácil manejar mis factores externos, ¿no? Tengo menos control. Ustedes dan en el clavo en algo que en el Perú hay que trabajar mucho, y es el tema de la salud mirada desde la prevención, ¿no es cierto? Así es. Esto puede cambiar la forma de ver la salud definitivamente. Por supuesto. Así es, y incluso los seguros. Si yo voy a darles un seguro de vida a una persona y yo le hago la predisposición genética, yo le voy a cobrar mucho más si sé que esa persona va a tener un infarto. No es una gran idea, doctora. ¿Se imagina usted que las aseguradoras pidieran esta prueba? Imagínese. Los seguros podrían dispararse, ¿eh? Podrían hacerlo, pero es una prueba cara como para hacerle a todo el mundo. Correcto, entiendo. O sea que todavía por ahí no van a ir las aseguradoras, ¿de acuerdo? ¿Este tema de los 15 o 20 días tiene que ver con el traslado de las pruebas a Estados Unidos, o es que la prueba en sí tiene un proceso? La prueba en sí tiene un proceso. Cuéntenos un poco cómo es, en palabras sencillas, cómo comienza el proceso y cómo termina. Bueno, se estudia la genética de cada persona. Cada persona, nosotros tenemos un ADN que se repite en cada célula que tenemos, ¿no? La mitad viene del papá, la mitad viene de la mamá. Entonces yo desenrollo ese ADN, lo estiro y lo estudio, cada pedacito lo estudio. Y ese ADN lo comparo a una persona que sí ha tenido enfermedad, por ejemplo, porque cada enfermedad tiene un sitio en mi cromosoma, en mi ADN. Entiendo. Si yo ese pedacito lo comparo con una persona que ha tenido cáncer, por ejemplo, de pulmón, y veo que hay ciertos tipos de modificaciones, yo voy a llegar a la conclusión que esa persona tiene mucho más predisposición genética para este cáncer de pulmón que una persona que no tiene esa conformación del ADN, ¿no? Se me viene a la mente la siguiente pregunta, no sé si es descabellada, pero comparar resultados del ADN de una persona latinoamericana frente a los de una persona caucásica, europea, digamos, ¿da el mismo resultado? O sea, los seres humanos a partir de su origen racial, ¿da el mismo resultado? Pero por supuesto, cada raza tiene mayor predisposición, por eso se dice, ¿no?, que el blanco tiene más predisposición a la osteoporosis que el negro. La japonesa tiene más predisposición genética para cáncer de mama que la persona de raza negra. O sea, cada raza tiene una predisposición genética endógena a su raza. Y al momento de hacer las comparaciones, ¿eso no es un problema? También influye. Entiendo. Por eso que hay un pequeño cuestionario antes de mandar la prueba a Estados Unidos sobre la raza, la edad, el sexo.
Entiendo. ¿Y ese mismo cuestionario también pregunta cuestiones de factores externos? ¿Usted fuma? ¿Usted consume drogas? ¿Usted toma alcohol? No, por ahí no. No, me interesa. no, eso no es importante. No, para nada. Doctora Giannoli, usted nos ha traído un tema interesantísimo. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y en tal caso mencionar que Suiza Lab estaría mandando estas pruebas a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Alguien que quisiera hacerla, que nos esté escuchando, ¿cuál es el mecanismo para poder acercarse? Bueno, es muy fácil. Nosotros estamos localizados en la avenida Angamos Oeste 300 en Miraflores, entre la avenida Arequipa y la avenida Angamos, pero tenemos una central que les invito a llamar, es el 612-6666. Ahí tenemos varias señoritas que están preparadas para contestarle cualquier tipo de pregunta básica. Excelente. Doctora Giannoli, muchas gracias. Okay. Esto es ciencia ficción, ¿eh? Gracias por haber estado aquí. Hacemos una pausa.